Yo soy David Franco, historiador de la Congregación Salesiana del Perú, y nos encontramos en la Basílica de María Auxiliadora de Lima, el principal templo de la Congregación Salesiana. Este santuario acaba de ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, y esta designación se debió a la importancia de este templo, tanto para la familia salesiana como para toda la ciudadanía peruana. ¿Qué elementos hacen importante a la Basílica de María Auxiliadora? Primero, su condición de homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. Fue inaugurada en el año 1921 con la asistencia del presidente Leguía y las principales autoridades civiles y eclesiásticas de la época, justamente como un voto de gratitud a Dios por los primeros 100 años de la independencia peruana. Este elemento le da una connotación patriótica y conmemorativa que se vio confirmada cuando en el año 1924 fue reinaugurada, cuando ya estuvo totalmente concluida, en la víspera del centenario de la batalla de Ayacucho. Un segundo factor que hace a este templo importante para todos los peruanos es su condición de único templo en el Perú con rango basilical. Obviamente estamos hablando de los templos construidos en el Perú republicano. En el Perú existen 13 basílicas, de las cuales 12 son templos virreinales. Y el único templo construido después de la independencia y que tiene el rango de basílica es este santuario en que nos encontramos actualmente. Un tercer factor que resalta su importancia es su condición de hito del paisaje urbano de la ciudad de Lima. Esta estructura fue la más alta de la capital y del país desde su inauguración en 1924 hasta el año 1957, en que se construyó el edificio del antiguo Ministerio de Educación en el Parque Universitario. Incluso hasta el día de hoy, a pesar de que varios edificios la superan en altura, es un hito referencial del paisaje de la ciudad de Lima y es distinguible su torre a varios kilómetros a la redonda. Un elemento más que nos ayuda a comprender la importancia de la basílica es su condición de referente para la arquitectura religiosa de la ciudad de Lima y de todo el Perú. Hasta antes de su construcción, la arquitectura religiosa era muy tradicional. Tenía el mismo esquema que venía desde la época del virreinato: dos torres escoltando una portada retablo. De pronto llega este diseño con una gran torre central que revoluciona la arquitectura religiosa, y a partir de aquí otros templos comienzan a emular este diseño. Es el caso de la iglesia de San Francisco de Barranco, Santa Beatriz de Lince e incluso el santuario del Señor de Luren de Ica. Podríamos decir entonces que con la Basílica de María Auxiliadora comienza la historia de la arquitectura religiosa moderna en Lima y en el Perú. Estos elementos que acabo de mencionar entonces son los que cimentaron esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación en una resolución que fue promulgada el 2 de mayo de este año 2021.
Basílica de María Auxiliadora de Lima es también el principal repositorio de arte religioso del siglo XX en el Perú. No existe otro lugar que sintetice de una manera tan importante la fe del pueblo del Perú hecha arte en su segundo siglo de vida independiente. En su dilatada ornamentación, que llevó prácticamente un siglo de trabajos, podemos distinguir 5 etapas bien marcadas. La primera, que fue desde su inauguración en 1921 hasta aproximadamente 1926, buscó dotar al templo de lo esencial para su funcionamiento como escenario litúrgico. Piezas de esta época son, por ejemplo, la cruz de bronce que corona la torre de esta basílica, las campanas, que se encuentran también en la misma estructura, hechas en 1925 en Milán, y una pieza excepcional, la imagen procesional de María Auxiliadora, una hermosa talla en madera policromada hecha en los talleres salesianos de Sarriá de Barcelona, que llegó aquí a Lima en julio de 1921 y que este año también cumple su primer siglo de existencia. A partir del año 1926, los salesianos decidieron ornamentar esta basílica con productos elaborados por casas de arte europeo. Para ello, en ese momento, el superior de los salesianos, el padre José Pedemonte, realizó un viaje a Europa con el salesiano Fortunato Quiriquiño para firmar una serie de contratos destinados a la ornamentación del resto de sectores de esta basílica. Con eso se dio inicio a la segunda etapa, que va a ser la más ambiciosa de la ornamentación de este templo. Piezas de esa segunda etapa son el pavimento de mármol, que es una obra realmente sublime, puesto que se encuentran piezas de mármol que ya no se encuentran disponibles en el mercado, puesto que sus canteras se agotaron en el transcurso de este tiempo. También tenemos el baldaquino de mármol y el antiguo altar mayor, importados en el año 1937 también de Italia. Otras piezas muy resaltantes de este segundo periodo son los lienzos de los misterios del Rosario, que se encuentran escoltando la nave central y que fueron pintados por el artista florentino Giuseppe Cassioli. Él también es autor de 4 lienzos de la historia de la devoción a María Auxiliadora que se encuentran en el presbiterio. Otra pieza simbólica de esta etapa son las 6 series de vitrales que fueron importados de Austria en 1934. Estas series hacen referencia a santos de la Iglesia Católica, santos peruanos, santos salesianos, obras de misericordia corporales, obras de misericordia espirituales y los 4 evangelistas. Y finalmente, una pieza importante, una pieza cumbre de esta segunda etapa es el órgano tamburini, el órgano en funcionamiento más grande del Perú. Esta segunda etapa llegó hasta el año 1940, en que el terremoto de ese año marcó un antes y un después, no solo en la historia de este templo, sino en la historia de todo Lima. A partir de ese año también se comienza a incorporar mucha mano de obra nacional, puesto que el contexto de la Segunda Guerra Mundial impedía la importación normal de piezas provenientes de Europa. En el año 40 entonces comienza la tercera etapa. ¿Qué piezas corresponden a este tercer periodo? Tenemos las puertas de bronce que se encuentran al ingreso de este santuario, hechos por la Casa Negri de Lima en 1955 y 1959. De esta tercera etapa también son muchos de los altares que se encuentran en la nave derecha, por ejemplo el altar del Sagrado Corazón de Jesús, el altar del Señor de los Milagros y el altar de Santa María Mazzarella. La imagen que se encuentra en la torre de la basílica también pertenece a esta tercera etapa, elaborada por el escultor peruano Natalicio Delgado. Esta tercera etapa culmina en el año 1962, cuando el Papa Juan XXIII le concede a este templo el título de Basílica Menor. A partir de ahí comienza una etapa que podemos llamar como modernización y que va a la par junto a reformas en la Iglesia y en general en toda la sociedad peruana, producto del Concilio Vaticano II y de la propia dinámica que seguía el Perú de esos años. En esta cuarta etapa podemos ver de que la ornamentación quizás no tiene el mismo ímpetu que en etapas anteriores, e incluso podemos ver de que algunas piezas que se incorporan en etapas anteriores se van deteriorando y se van perdiendo incluso. Es el caso de la ornamentación de las capillas laterales, que va a ser lamentablemente borrada en este periodo, o la ornamentación también mural de la cripta que se encuentra debajo del presbiterio. Sin embargo, se incorporan algunas piezas importantes.
Por ejemplo, el altar de San Martín de Porres, que va a ser representativo del espíritu modernizador de esa época. Es un altar que se inaugura en el año 1967. O la estatua de Don Bosco, que se encuentra en el atrio, que es del año 1976. Una pieza que cierra esta cuarta etapa es el enrejado ornamental diseñado por el padre Jorge Mauqui, inaugurado en el año 2000. En el año 2007 tuvo lugar el terremoto que todos recordamos con el epicentro en Ica y que generó muchos daños en la basílica. A partir de ahí se inicia una etapa de restauración que marca justamente la quinta o el quinto periodo en la ornamentación de la basílica. En esta última quinta etapa se incorporan algunas piezas faltantes, como por ejemplo imágenes como la de los beatos Seferino Namuncurá y Laura Vicuña, que se encuentra en el presbiterio. Se incorpora un nuevo altar mayor, que es el que actualmente preside las ceremonias litúrgicas del templo, y se incorpora también una pieza faltante diseñada o contemplada desde los orígenes del templo, que fue el mosaico de la coronación de la Virgen, que se encuentra en la bóveda del ábside de la basílica. Todas estas piezas conforman parte del patrimonio religioso de esta basílica, y su restauración y puesta en valor llevaron a que este año 2021 el Ministerio de Cultura la declarara Patrimonio Cultural de la Nación. Para nosotros los salesianos es un enorme gusto poder recibirlos aquí en la Basílica de María Auxiliadora para que nos puedan acompañar a celebrar juntos este año de nuestro centenario. Pueden revisar los horarios de las misas y actividades litúrgicas en la página de la Parroquia de María Auxiliadora y en la página de la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Las disposiciones tanto gubernamentales como arquidiocesanas para el ingreso de la feligresía están siendo escrupulosamente respetadas y van a poderlo comprobar cuando nos visiten. Así que los esperamos aquí en la Casa de María.